Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, cada día que pasa parece que esta especie tiende a extinguirse porque o somos más débiles o tenemos la piel más fina, no solamente en lo físico, sino también en lo psíquico, porque es que resulta que tenemos algún problemilla por ahí sin resolver con esto de la evolución. Miren, desde el Grupo Municipal de Vox, su portavoz, Juan Francisco Rojas, ha denunciado que un año más, un año más desde hace pocos, hay que significar, el equipo de gobierno del Partido Popular siga sin instalar los toldos contra el calor que son tan necesarios para los vecinos de Almería ante las altas temperaturas. ¿Y qué hacíamos antes sin toldos? ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí sin los toldos, que yo los conozco desde hace muy poquito tiempo, muy pocos años? Además, esto coincidía con la Feria de Almería. Se ponían toldos en el Paseo de Almería, en algunas calles significativas, pero ahora incluso se habla de toldos en la periferia, en los barrios periféricos de la ciudad y en el centro, por supuesto, también. Presupuesto de 800.000 euros. Se ha retrasado el tema de los toldos porque parece ser que ha habido algunas de las empresas que compiten, que entran en liza para ofrecer este servicio, pues no está de acuerdo y habrá presentado algún recurso, lo cual demora en la concesión administrativa y por lo tanto nos ha pillado el calor. Pero digo yo, si antes vivíamos sin toldos, ahora cómo son estrictamente necesarios, vitales, y además también son fruto de la polémica política. Ya que no tenemos otra cosa, pues hablemos de los toldos. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Tú qué? ¿Eres partidario de los toldos? ¿Has sobrevivido a duras penas sin toldos? Yo soy partidario de la gorra. Porque en mi caso una gorra es estrictamente necesaria. Y en invierno un gorrillo. Hombre, es verdad que bajo un toldo se está más a gusto, claro, eso es una realidad. ¿Sí? Si es que eso es fácil hacer oposición, es decir, aquí ponemos toldos, allí ponemos otras cosas, pero si ponemos los toldos y agujereamos una fachada protegida, o si ponemos unos estandartes que no se puedan poner, serían los primeros también que saldríamos diciendo se ha hecho una mala ejecución, no se ha hecho bajo criterios técnicos, no sé. Entonces las cosas requieren, en el caso de España, en especial burocracia, pero es que lo requiere. Es que no es fácil colgar toldos en fachada, agujerear paredes y hacer la infraestructura que ellos dicen, y máxime acusando al equipo de gobierno actual. El concejal de turismo acaba de tomar posesión hace una semana, que se le acuse de dejadez ya, que yo he visto la nota de prensa de Vox, me parece una falta. ¿Se le acusa ya de dejadez? Sí, al equipo de gobierno anterior y al entrante, decía la nota de prensa concretamente. Entonces, me parece un poco irresponsable por parte de Juan Francisco Rojas. Bueno, en fin, como digo, es que ahora hay que hablar de algún tema, y el tema veraniego es ese. Mar Esteban, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú también? Pues yo lo que opino es que, sí, en los toldos a lo mejor sería mejor plantar más árboles y no cortarlos, para tener más sombra, pero toda la vida hemos estado sin toldos. Es cierto que yo en una feria estuve con los toldos y dije, uy, mira qué bonito el ayuntamiento, qué toldos más bonitos ha puesto, qué sombrica hace. Pero de ahí tampoco tenemos el calor de Córdoba, no nos vamos a... que la temperatura de aquí es alta, ahora tenemos una ola de calor y sudamos mucho, pero no tenemos ni las temperaturas de Sevilla ni las de Córdoba. No sé, yo creo que también es que uno tiene que estar, como decía Sofía Mazagato, en el candelabro, entonces tiene que tener notas de prensa y salir en prensa para que parezca que siguen existiendo y que siguen estando y que son importantes. Yo creo que va más por ese camino, que si no hubiesen sido los toldos habría sido otra cosa. Pero es que esto, durante la Feria de Almería, cuando estaba la feria en el puerto, por ejemplo, no había ninguna caseta con aire acondicionado. Eran todas casetas abiertas, pero a la intemperie, Y si hacía calor, y si hacía frío, pues no, pero hacía frío. Si nos vamos a eso, yo me acuerdo cuando era pequeña, que nos veníamos desde Almadén desde Ciudad Real hasta Carbonera, sin aire acondicionado, y no nos morimos ninguno de los 4 chiquillos que tuvieron mis padres, Nadie, ni el perro que venía en el maletero, ese tampoco se murió. Bueno, el perro en el maletero ya eso. Bueno, es de eso cárcel. ya, ahora me meten en la cárcel. No lo llevábamos en el maletero. Era una figura retórica. Que también nos hemos puesto muy delicaditos y muy sensibles con las cosas. Y desde Almadén hasta Almería hay que pasar por Despeñaperro. Claro. O sea que... Bueno, desde Almadén no, veníamos por Córdoba. Entonces y no se pasaba por Despeñaperro. Veníamos Córdoba y ya de Córdoba para acá, la carretera marítima.
Muy bien. ¿Tú tienes vinculación con Almadén? Sí, estuvimos viviendo allí 11 años, con 11 años me vine. Bueno, magnífico. Un pueblo muy bonito. Sí. Y Almadén tiene el primer rescate alemán fue con Carlos V gracias a las minas de Almadén. Claro, las minas Que de Finabrio. no fue el de Rajoy. Las minas de Finabrio, ¿no? De mercurio. Las minas del Famosas. mercurio. ¿Eh? Muy chulo, muy chulo. Muy bien. Pablo Requena, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? Pues, Bien. sí, Bajo el sí. toldo. Pasando calor, haya toldo o no haya toldo, la verdad, porque los días que han hecho... A la sombra de una sombrilla de calesera. Hoy se ha podido estar un poquito mejor, incluso ha habido momentos de neblina, de nubes, y medio se ha podido estar, pero... Eso es el humo del incendio, de los incendios múltiples que ha habido en Canadá, que los ha traído... Está llegando, sí, está llegando la... Bueno, en Canarias creo que había afectado especialmente el tema de los... Y aquí está llegando ya, sí. Incluso se nota el olorcillo esta mañana, a primera hora, había un olorcillo en el ambiente que es el olor ese típico de después de un incendio. Y es que es tremendo, que fíjate, la conectividad que hay a nivel global... Sí. Que un incendio en Canadá, nada más y nada. ¿Cómo habrá sido el incendio también? Eso te digo. Claro. ¿Cómo ha tenido que ser eso, vamos? Pero es que, fíjate lo que es la sensibilidad que tiene el planeta, ¿no? Para aquello de, como hablan del cambio climático y tal, y de la influencia humana sobre este tipo de cosas, por ejemplo, la Amazonia no sería tan frondosa si no tuviese un aporte importante. ¿De dónde? Del desierto del Sáhara. Y dices, ¿qué tiene que ver la Amazonia en Brasil con el desierto del Sáhara? Pues sí, cuando hay una tormenta de arena, los contralisios se llevan auténticas nubes, a través de la atmósfera se llevan auténticas nubes con toneladas y toneladas de arena del desierto del Sáhara. O sea que esto funciona así. Probablemente esté conectado con el famoso bloqueo nórdico del que están hablando ahora, ¿no? Que el anticiclón se ha desplazado, probablemente por ahí han bajado esos humos de Canadá, claro, y han llegado hasta aquí. Hombre, la conexión de globo, como tú dices, además tú eres un experto en eso, que lo demostrará hoy, es una realidad. A mí me sorprende cuando he visto la noticia de que aquí nos han llegado los humos de Canadá, pero es verdad que viniendo por la carretera lo hemos visto. Sí. Y hacías tu referencia a la sensibilidad y a los viajes. Yo recuerdo mi mejor viaje en un 4L a Sevilla en el mes de julio. Somos tres niños y mis padres, y lo pasamos maravillosamente bien, sin aire acondicionado, con los sillones esos de Sky de entonces, y eso era maravilloso. Pero bueno, es verdad que hoy día sería imposible una persona curtida en el sacrificio. Claro, hoy día sería inviable hacerle pasar ese calvario a hoy nuestro hijo, mete a los ¿no? niños ahí y te están esperando asuntos sociales para quitarte a los niños. Claro. No, si es que lo que pasa es que ahora, como no hemos pasado por esas trincheras, las nuevas generaciones no han pasado por esas trincheras, pues evidentemente pues tienen estos problemas. Pero incluso nosotros, Antonio, que sí hemos pasado por esas trincheras, yo también iba de pequeñito de viaje, fíjate, de Almería a Granada, que no es mucha distancia, pero con la carretera antigua, que era morirse, tardabas 4 horas. Y hemos ido sin aire acondicionado, pero tú a mí ahora me pones en un coche a Granada en autovía, que tarda 1 hora y poco, sin aire acondicionado, y lo paso mal. Sí. Yo que he vivido sin aire acondicionado, no quiero pensar las nuevas generaciones que no saben lo que es, con aquellas curvas, con las 4 latas de sardinas en las que íbamos, y con las vomiteras que tenías que aguantar de tu hermano, de tu hermana, en fin, aquellos viajes se quedan por nosotros, eso está claro. En fin, bueno, pues ayer se nos quedó en el tintero, porque claro, teníamos unos contertulios muy dicharacheros y no me dejaron agotar todo el material que teníamos de Antonio Hernando, candidato del Partido Socialista por la provincia de Almería, que estuvo en la tertulia con Rafa López, con Gillo, y le preguntaba por un asunto que también comentábamos previamente en la tertulia, y es que claro, esto de la deuda pública que tiene España es insoportable ya. Esto pasa ya del 1,5 billones de euros. Y claro, eso hay que devolverlo. Algún día alguien lo tendrá que devolver. Bueno, lo tenemos que devolver todos, con nuestro esfuerzo. Pero hay un dato, y es que el año pasado, según los estudios llevados a cabo por prestigiosos economistas, entre ellos Santiago Niño Becerra, anunciaba que cada niño que viene al mundo, cada bebé que llega al mundo, en el año pasado, ahora será más, ya venía debiendo 31.400 euros. O sea, cada uno de nosotros, incluso los bebés que están naciendo, más de 31.000 euros tenemos de deuda. Ya venimos con ese pecado original, por así decirlo, con ese estigma.
Y dices, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? Pues le preguntaba Rafa López a Antonio Hernando que qué le parecía ese dato. Vamos a escuchar ahora la respuesta. Por cada niño que nacía el año pasado, 31.400 euros. ¿Eso qué? Sí, pero fíjate, otros aumentaron la deuda de España, pero recortaron nuestros derechos. Nuestra deuda se ha podido aumentar, pero ¿para qué se ha aumentado nuestra deuda? Se ha aumentado, por ejemplo, para que durante la pandemia tuviésemos unos ERTES que sujetaron 3,5 millones de empleos. Se ha aumentado para que los autónomos tuviesen ayudas durante la pandemia. Hemos aumentado la deuda para proteger a la ciudadanía, pero con todo y con eso lo hemos aumentado mucho menos proporcionalmente que lo hicieron otros gobiernos, que lo que hacían era recortarnos derechos, que lo que hacían era aumentarnos un 0,25% la pensión. Nos aumentaban 2 euros la pensión y nos mandaban una carta que casi costaba más el señor Rajoy. Bueno, pues esta es la explicación. Recorte de derechos. Otros países también lo hicieron, no como España, evidentemente. Porque Portugal, sin ir más lejos, nuestros vecinos portugueses hicieron otra gestión de la pandemia. No se le puede estar echando la culpa permanentemente a la pandemia, a la guerra en Ucrania y yo qué sé, a cualquier evento que se pueda producir ajeno a la gestión del gobierno de España. Es el gobierno de España el que ha gestionado, y lo ha gestionado tremendamente mal. Somos el país que más ha caído, por lo tanto nos cuesta más recuperarnos. Bueno, ¿qué opináis sobre estas palabras y esta justificación? Hombre, hay que tener pocos escrúpulos para hacer esas manifestaciones. Escuchaba a Mar, que es autónoma, que sabe perfectamente que, a diferencia de otros países, como tú indicas, en España el autónomo se le ha estado cobrando la cuota y sin recibir nada a cambio. Se le ha obligado a cerrar sus establecimientos de manera ilegal, porque se ha declarado inconstitucional los estados de alarma, y han tenido que soportar, algunos bajar y cerrar definitivamente sus negocios. El tema de todo sale diciendo esas manifestaciones. La deuda pública, el 110% del PIB. Cuando el Estado está obteniendo los ingresos más altos, concepto de impuestos y demás, por los tipos, y aparte por la inflación, de la historia. Y eso no hace que baje la deuda pública. Es decir, es que esto es socialismo en estado puro. Es decir, que no sepa lo que es el socialismo, que se vaya a la sede histórica y vea lo que significa paro, deuda pública, destrucción de empleo. Si esto no es nada nuevo. Y luego además salen sin escrúpulos haciendo esas manifestaciones. Me ha hecho gracia cuando ha dicho que cada niño trae una deuda de 30 y tantos mil euros, y dice que es porque se ha aumentado la deuda para gastarlo en derechos. Las cosas es mejor pasarlo a lo más básico, pero por ejemplo, tú le das a tu hijo una paga de 5 euros y puede ahorrarlo, puede gastárselo en un libro o puede gastárselo en chuchería y que se acabe poniendo malo de la barriga. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? Yo no tengo más derechos, ¿eh? Y lo que ha dicho en la pandemia, que además yo empecé en la pandemia, me la tragué entera, para poner empresas tanto que dicen, ¡ay, por nuevo autónomo! Mentira. Bueno, en mi caso es que ni una ayuda, ni una. Todo era, como era medio sanitaria, es que eres medio sanitaria, tener la suerte de abrir. Como acababa de dejar un trabajo, no, es que no llevas 2 años en paro. No, tampoco. Es decir, que mi cuota de autónomo siguió siendo 400 pavos y no me rebajaron nada, ni un duro. ¿Y con los ingresos que tenías? Y con los ingresos de empezar una empresa nueva, con todo cerrado, que eso llegaba a las 6 de la tarde y la Avenida del Mediterráneo era un sitio que yo decía, como llegue alguien, me mata y me encuentran aquí dentro de 3 días y no se ha enterado nadie. Es verdad. Y encima teniendo la suerte, encima dándole gracias a Dios de que mi tema era sanitario y yo podía abrir, porque la cafetería de atrás, las tiendas, es que ha sido una ruina, pero es que lo más gracioso, esos niños nacen debiendo ese dinero. Pero es que además ese dinero no se está pagando y las propiedades que tiene España en el extranjero se están embargando porque ni siquiera, no solo han aumentado la deuda, sino que además no se está pagando. Eso en economía significa que se pierde la confianza. Y lo digo en empresa igual que en país, lo que menos puede perder una empresa es la confianza del proveedor. Claro. Porque si el proveedor no confía en ti, ya no tienes para dónde tirar. Pues con el país pasa igual. Si tú ya en el extranjero no generas confianza,
ahí apague y vámonos, porque ya la inversión exterior baja a niveles astronómicos. Bueno, astronómicos. Hubo tiempo, ahora que habláis de los proveedores, me estoy acordando, ¿os acordáis cuando, tú seguro que sí, Antonio, cuando el Ayuntamiento de Almería, hace muchísimos años, no les fiaban, o sea, había gasolineras donde no les dejaban, no le permitían a sus trabajadores echar gasolina porque decían, voy a tardar 3 años en cobrar el depósito de gasolina que tú te llenas. No, pero es que así ha estado, no solo el ayuntamiento. Ha habido una época, no sé, lo comenté aquí o con Visto, ya me pierdo. Hubo una época que el SAS, Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, a la ortopedia, era 1 año y medio. Fíjate. Y encima iba a decirle que, por favor, que tenías que pagar, que tenías que... ¿Y quién estaba de alcalde? Pues si estás trabajando. Pues estaba de presidente de Andalucía, nuestro querido Griñán, que ahora está malito. Y resulta que no lo meten en la cárcel porque, como tiene una enfermedad incurable, van a esperar 5 años. Digo, oye, ¿es que una enfermedad incurable dentro de 5 años puede ser curable? Pero es que fijaros Pero, perdón, Antonio, volviendo a lo de la... Lo que tú decías de aquellos tiempos era con Fernando Martínez López. Sí, los últimos años del alcalde de PSOE. Fernando Martínez no le fiaban en ningún sitio. Los vehículos municipales no podían repostar en según qué gasolineras. Es que ni la ITV les dejaban pasar. Eso exactamente. Y lo peor es que yo fui una vez testigo de una cosa que me pareció horrible. En una ferretería del centro estaban haciendo muy cerca unas obras de fontanería municipal, alguna avería del agua o de lo que fuese. Y entonces fueron a los operarios, yo estaba allí, en la ferretería estaba presente, fui testigo, fueron a pedir una válvula, porque necesité, esto de que es del ayuntamiento, no, lo siento mucho, pero no, o sea, digo, es que no le fiáis al ayuntamiento. Así era. Bueno, Fernando Martínez dejó el ayuntamiento, lo he contado 1000 veces, pero 1000 veces más, si hace falta. Fernando Martínez dejó el ayuntamiento en tal ruina. Fernando Martínez, el que hoy es director general, secretario de Estado de la Memoria Histórica Democrática y todos los López. Bueno, pues resulta que dejó el ayuntamiento en quiebra. Y cuando entra el nuevo equipo de gobierno municipal, con Juan Mejino y Antonio Sáenz Lozano de concejal de Hacienda, pues tuvieron que ir a pedir un crédito a todas las entidades financieras. Fueron a todos los bancos y a todas las cajas. No le dieron crédito en ningún sitio. Y tuvieron que pedir el dinero para pagar a los funcionarios, las nóminas de los funcionarios de ese mes, a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos. O sea, esa es la historia del socialismo en Almería también. Que también memoria histórica. Precisamente en el SAS, que también les pasó lo mismo, que estaban tan quebrados que nadie les daba un duro, fue el Corte Inglés quien les prestó el dinero. Hubo una época que fue el Corte Inglés. Ah, sí, efectivamente. Ya lo recuerdo. Aquel. Me lo creo. Sí, pero bueno, hablando de memoria histórica y de pensiones, por tener un poco de memoria, es que me sorprende ver a Antonio Hernando sacar pecho de lo buenos que son ellos con las pensiones y lo malos que eran otros gobiernos. Podemos hablar de otros gobiernos y de pensiones. Yo, por ejemplo, vosotros sabéis que Pedro Sánchez, siendo diputado raso en el gobierno de Zapatero, alzó la mano o le dio el botoncito para votar a favor de congelar las pensiones. Claro. Por si hay algún telespectador que no lo sabe. Despistado, sí. Digo, por tener memoria y saber lo que hacían otros gobiernos, como dice Antonio Hernando. Antonio, querido, tu gobierno y tu candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, votó a favor de congelar las pensiones. Entonces, las acciones las justas. Pero Pablo, es que no tiene más que pico, perdóname un segundo, no tiene más que pico porque es que el famoso escudo social del que hablaba, el recorte de derechos del que habla durante la pandemia, pero si llegó a 1/3, el ingreso mínimo vital llegó a 1/3 de los solicitantes. Es decir, solamente con tener unas premisas que te excluía de eso, era tener algo, una propiedad a tu nombre. Es decir, alguien que tuviera una casa, que estuviera pagando una hipoteca y que se quedaba sin trabajo, no tenía acceso al ingreso mínimo vital. O sea, es que es todo mentira, todo mentira. Y hoy sale el presidente del gobierno también diciendo, aparte de las declaraciones de Hernando, que la economía española va como una moto. Bueno, hay motos, Antonio. Claro, sí, efectivamente. Hay espinillos de estas que echan una pecha de aceite quemado que no es. Yo no sé a qué moto se refiere, pero la verdad es que es lamentable. Pero por eso es tan difícil debatir con ellos. Pero cuando debates con alguien que no tiene criterio, que no sigue una norma lógica y que es capaz de pensar una cosa, decir otra y hacer lo contrario, es imposible sentarte a debatir con ellos, porque no tienen escrúpulos lingüísticamente hablando. Mira, sí. Con lo que has dicho del ingreso mínimo vital, yo fui una de las que lo solicitó, porque en esa época fue cuando dejé la empresa familiar y todavía no había empezado SANE. Y como salió Pablo Iglesias diciendo lo del ingreso, dije, pues mira,
porque no tengo ningún... Si eres autónomo 28 años, te quedas que no tienes paro, no tienes ni un ingreso. Ahí sí es verdad que una mano adelante y otra atrás. ¿Sabes por qué no me lo dieron? Porque había estado trabajando. Se lo daban a quien había estado 2 años sin trabajar. Digo, tío, pues 2 años sin trabajar, no te preocupes, que no va a volver a trabajar. Claro. Si le das 670 euros Con esa después de 2 años sin trabajar... De no dar golpe, pues claro. Una cosa es que lo intentes y no lo consigas, pero vamos, que sea para todos urbi et orbi. Decir 2 años que no hayas trabajado y entonces Sí, tienes... Sin embargo, luego en los medios de comunicación te lo vendían como que era una paga mínima vital para la gente que por la pandemia, Claro, como todo el mundo el perdió el escudo trabajo social, y tal, pues era... Y, claro, Ese abanico, pues yo entraba dentro de eso. ese abanico de protección, que a diferencia de otros países Pero que era mentira. europeos que dijeron autónomos, mire usted, ¿qué facturó usted el año pasado en este periodo? Tanto, pues aquí tiene el 80%. Y además le eximo de pagar impuestos. Y así es como se superó y como evitaron la catastrófica caída que tuvo la economía española, otros países. Pero aquí no. Aquí no. Y encima todo viene el presidente cuando vuelve de Bruselas celebrando que ha conseguido el mayor rescate para España. ¿Por qué? Porque hemos sido los que peor hemos gestionado la situación y somos los que más dinero necesitamos. Y lo vendemos como un triunfo. ¿Os acordáis el pasillo aplaudiéndole en Moncloa a los compañeros? Sí. Que es el aviso Mosca lo hubiera hecho más. Sí. Era lo que se merecía. O sea, soy campeón en ruina. Campeón en ruina económica. Puede ser Pedro Sánchez. En fin, bueno, pero no pasa nada, porque es que todo va como una moto. Los precios, eso sí, los precios se han moderado ostensiblemente. Yo sé lo que es ir a comprar, a hacer la compra, lo sé perfectamente, y mi mujer también, y sabemos que lo que antes eran 10, ahora son 16 y a veces 17. Pero que sigue así. Que es que no ha bajado a 13 o a 12 o a 14 como mucho. No, 16 o 17, lo que antes era 10. Bueno, pues miren ustedes cómo responde a la inflación el señor Hernando, ya en una rueda de prensa que ha hecho esta mañana. Estos van igual que Pedro Sánchez, porque ya van a saturar, a nivel de saturación de presencia ante los medios de comunicación, de convocatorias de rueda de prensa, de canutazos ante los periodistas, etcétera, etcétera. Es estar permanentemente en el candelabro, ¿no? Como decíais anteriormente. Bien. Bueno, pues vamos a verlo. Hemos conocido el dato de inflación. Es una inflación del 1,9%. Esto quiere decir que en un año España ha conseguido bajar 9 puntos la inflación. Somos de las grandes economías de la Unión Europea el país que más ha bajado la inflación en menos tiempo, en estos 12 meses. Se han moderado los precios de los alimentos, de las bebidas, de los combustibles y de la energía. Y esa es una buena noticia, porque lo que quiere decir es que las medidas que ha adoptado el Gobierno son medidas que están dando resultados. Tenemos, evidentemente, que seguir haciendo cosas, el Gobierno tiene que seguir haciendo cosas, pero las medidas que han sido adoptadas han conseguido reducir en un año 9 puntos la inflación. Bueno, medidas como, por ejemplo, negarse a bajar el IVA de los productos básicos y este me parece que compra en el mismo súper que Calviño, Sí. Que prácticamente le dan los productos regalados. O sea, llena la cesta de la compra y dice, ¿qué se debe? No, mire usted, tome usted, aquí 50 euros que le regala el súper. Bueno, No, eso es porque tienen un economato en el Congreso. El economato. Si es que es Entonces- mentira, es que no ha bajado la inflación. Ya, es pero- que Ya. se ha contenido el crecimiento del 9, ahora subió casi el 2. Claro. Es decir, es como si yo peso 80 kilos, engordo 10, me pongo en 90 y luego el mes siguiente engordo 2. No, mire usted, ya no, mire usted, he engordado 2 más de los que tenía ese, antes. ese es el trampantojo Claro, que... claro. Es que ese es el juego que utilizan las palabras mentir sistemáticamente. Es que No, eso es mentir y manipular los datos. Claro. O sea, porque es una traducción acomodaticia a los intereses sectarios. O sea, queremos engañar a la gente con un argumento base. Esta idea fuerza. Hemos bajado y tenemos la inflación más baja de Europa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Explícaselo a los que van todos los días a hacer la compra y a ver los resultados O y los que que tienen que establezcan echar una comparativa. gasolina. Los que tienen que echar gasolina. No. Vamos, que decían, no, si esto va a ser temporal, va a bajar. Y yo cada vez que voy es unos 60 el gasoil. Y no baja. En fin.
No, pues nada, que efectivamente, si no estoy equivocado yo, el IVA de la carne y el pescado no está bonificado ni reducido. No, se han negado. Sí lo han bajado en otros productos, de los cuales hay algunos que son básicos y otros que yo personalmente no utilizo en mi vida. La quesosilla al tigre. Por ejemplo, entonces... Pero tiene gracia porque hay productos en los que directamente han quitado el IVA, pero el producto en sí ha subido. Pero además utilizar el argumentario de la guerra de Ucrania... Para todo. y la pandemia. Es que me Eso parece, te lo utilizan para todo. Me parece, es que lo ha dicho el presidente, a pesar de la guerra de Ucrania, la economía española va con una moto y somos de la europea que menos inflación tiene. No, mire usted, es que usted la tenía disparada y ahora ha conseguido controlarla un poco, se ha quedado en torno al 2. Eso, hombre, yo creo que la ciudadanía tiene que madurar y tiene que aprender a interpretar lo que dicen y a saber que te mienten a diario y que no puedes caer en ese juego. La macroeconomía, si es que da igual que ellos digan, no, hemos bajado porcentualmente el ritmo de crecimiento de la inflación, si eso da igual. Si la gente a la hora de ir al Mercadona, al Carrefour, al mercado que sea, y salir y darse cuenta de decir, coño, si yo antes con 50 euros llenaba el carro y ahora tengo 4 cosas en el carro, me he gastado los 50 euros. Es que hablaba de las pensiones, antes a lo mejor subirte la pensión 2 euros, a lo mejor no, era mucho más eficiente que ahora subirte al 8%. ¿Por qué? Porque en compensación con la inflación eres mucho más pobre. Pero si Pero solo si tienes esto que ir se ve perfectamente esta bestialidad con los precios y sobre todo la repercusión que tienen los inputs, que lógicamente la gasolina, los impuestos, la energía eléctrica sobre todo, y los combustibles, y todo eso lo ve en la repercusión del precio del pescado. En el precio del pescado y la carne es como mejor se ve. Es que ves, ahora recientemente, Noche de San Juan, bueno, pues se incrementa mucho el precio de las sardinas, sobre todo. Pero es que yo nunca he visto, fuera ya de la época de San Juan, sardinas a 7,5 el kilo, los jureles igual prácticamente, los boquerones, Pero y que, luego ya no hablemos de fíjate, gallineta y gallo Pedro y cosas así. Fíjate en una cosa, si te das cuenta, vas a los supermercados y ahora, para que la gente casi no se dé cuenta, los carros son más chicos. Entonces, claro, antes por 100 euros llevaban medio carro y claro, la gente decía, no he comprado nada. Ahora vas a Mercadona, te han puesto carros más pequeños y claro, ya te gastas los 100 euros, parece que está lleno. Las neveras más pero son igual de grandes. Es decir, exacto. Cuando tú llegas a tu casa y colocas las cositas y dices... Exacto, pero que es como un intento de engañar o de que nos vayamos acostumbrando. Yo muchas veces me da mucha pena porque lo veo que es como un intento de que nos vayamos acostumbrando a que la vida es así. Pero que a pesar de la subida de precios, a pesar de la subida de precios en general, hablas con los comerciantes y dices, mira, es que me ha reducido los márgenes comerciales, es que te estoy trabajando casi gratis. Es que hay veces, y eso te lo digo yo, es que hay veces que si se subiera el precio a lo que se tendría que subir, quedaríamos como unos ladrones. Bueno, pues respuesta, las pequeñas empresas están aguantando mucho esa subida. A estos asuntos por parte del PP, concretamente del todavía sigue siendo diputado en el Congreso, aunque ahora va al Senado, Miguel Ángel Castellón, ¿no? Si no estoy equivocado. Creo que sí. Bueno, pues Miguel Ángel Castellón, como diputado en las Cortes, en el Congreso, pues le respondía a estas declaraciones que hacía el candidato también al Congreso de los Diputados por Almería, Antonio Hernando. Lo que hay una evidencia absoluta por parte de todas las familias es que hoy los españoles somos más pobres que hace 2 años. Tenemos menor capacidad adquisitiva, tenemos menor capacidad de gasto como consecuencia de una inflación disparada. Algunas de las medidas que ha puesto el Gobierno han sido absolutamente insuficientes. Por ejemplo, el Gobierno se ha negado a subvencionar, a bajar el IVA de productos tan básicos como la carne y el pescado. ¿Qué ciudadano no compra carne y pescado? Y las familias cada día tienen menos fondos, menos recursos para poder hacer frente a la cesta básica de la compra. Bueno, pues esto es lo que hay. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y mientras tanto nosotros somos los que pagamos y sufrimos las consecuencias. No, sí, las dos cosas son la reales. realidad es la realidad. Si es que vas y pagas en caja y ya sabes lo que hay. Sí, está claro. Pero si las dos cosas son verdad, es decir, si es verdad que el ritmo desorbitado de crecimiento que tenía la inflación se está desacelerando, no es que esté disminuyendo, es que está creciendo menos, y es verdad lo que dice Miguel Ángel, que la carne y el pescado y otros productos básicos no se están bonificando y
pues que la gente, lo que estamos diciendo, coño, que la gente va con el carrito de la compra y sale ahogada del mercado. Son verdad las dos cosas. Pero que lo que yo te digo es eso, que la macroeconomía, que cuando te intentan liar con los datos de la estadística, el porcentaje, no sé qué, que la gente va a lo básico, como decía aquel, es la economía, estúpido. Sí, sí. Entonces, cuando el tío va con su carrito de la compra a la superficie que sea y se da cuenta de que no le da, ahí es cuando te da igual que te venga un político a decirte no, escudo social, es que el ritmo de que te hables de escudo social, que te da ¿no? igual. Que España en el mundo claro, está que más tú lo considerada. compruebas en tus propias carnes, que la cosa está complicada. Entonces, menos golpes en el pecho y que se pongan las pilas quien se las tienen que poner, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y volveremos con un recurso histórico y además que parece ser que es el comodín que tiene el Partido Socialista, es meterle miedo a los mayores con el tema de las pensiones. Esto es ya un mito, porque en todas las campañas que yo recuerde, los Doberman, la desaparición de las pensiones, el horror, el caos total, yo qué sé, las sombras que se ciernen, unas cosas tremendas. Bueno, pues todo eso ha vuelto y ahora la amenaza está en las pensiones, que según parece, y hay algunos que son increíbles. Veremos y oiremos cosas. Y vamos a verlo a continuación después de la publicidad. Hasta ahora.